Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy. A continuación escucharemos el informe de la ministra de Educación, María Victoria Angulo, en la Comisión Sexta del Senado. ¿Cuántas secretarías o cómo se están preparando? ¿Qué está haciendo el ministerio para apoyar con los recursos y para dar cuenta en el momento indicado poder hacer una activación del sector con toda la responsabilidad y la gradualidad? Entonces me permití hacer una introducción de temas que ya habíamos conversado también acá en la Comisión Sexta, de las medidas iniciales. Recuerden que a partir del 16 de marzo de este año y con 54 casos definidos, se toma la decisión de que los jóvenes y los niños estén en estudio en casa. Esto nos genera en total han sido siete decretos reglamentarios, 7 decretos de ley que buscaron flexibilizar calendario, generar el primer plan de auxilios, el segundo plan de auxilios, generar el programa PAE en casa, permitir los ajustes y las modificaciones a las pruebas de estado y las fechas de presentación y los requisitos de acceso a la educación superior, al igual que el calendario escolar. Iniciamos un trabajo en casa que formalmente, luego de hacer ajustes al calendario a partir del 20 de abril, permitió con el portal Aprender Digital, el canal Mi Señal, que reúne todos los canales regionales y más de 1.200 emisoras locales con actividades complementarias y recursos a los que ahora me voy a referir, a los fondos educativos, iniciar el proceso de educación en casa. Claramente ha sido muy retador y todo el reconocimiento a los maestros, a los directivos y a los secretarios de educación que en cada región, con innovación y con mucho compromiso, a pesar de las diferencias, a pesar de las necesidades que existen en la región, han hecho el mayor trabajo posible por lograr que todos los estudiantes estén conectados con el proceso educativo. Allí siempre surge la pregunta sobre conectividad y creo que han tenido ya varias conversaciones con la ministra Karen y ella les ha podido contar todo el esfuerzo que está haciendo para adelantar las metas de conexión de escuelas rurales a la meta inicial en la que estaba prevista en el proyecto de ley, conseguir recursos para más dispositivos digitales. Nosotros entregamos inicialmente con la ministra Silvia y con Computadores para Educar 83.000 dispositivos, sobre todo muy enfocados en los temas de media, pensando en este énfasis que tienen los estudiantes de lograr habilitación laboral y terminar académicamente su proceso, y ahora con la ministra Karen redoblar esfuerzos para que sea mayor el número de dispositivos y adicionalmente con los 95.000 millones que se entregaron para conectividad se cambiaron, digámoslo así, o flexibilizaron los usos para que los secretarios de educación puedan hacer uso de estos 95.000 millones de pesos, habilitando no solamente plan de datos, activación de equipos y demás. Hemos estado con la viceministra trabajando muy intensamente porque la ejecución de los recursos de conectividad de las secretarías ha sido, digamos, más lenta de lo requerido. Entonces, en este mes de agosto estamos aprobándoles nuevos planes porque son recursos muy importantes, tanto para la fase de educación en casa como para la fase de un retorno gradual y progresivo. Adicionalmente, el trabajo con el INSI y el INSOR también ha sido muy importante porque los contenidos que habilitamos para el sistema educativo no solamente son para los niños del sistema en su totalidad, sino también tienen que tener una lectura desde inclusión y poder atender con estos contenidos también a las necesidades de la población en condición de discapacidad. Como les contaba, el programa Alimentación en Casa, en virtud de estos decretos, se logró que hoy esté siendo trabajado en casa en las 96 secretarías, con un acompañamiento además de los órganos de control y con una filosofía que siempre le ha expresado el señor presidente Iván Duque de este aporte nutricional, lo importante que es, no importando la modalidad que estemos trabajando, es vital para los niños y para las niñas. La coordinación entre niveles, yo creo que el proyecto Contáctate con el MEN que iniciamos desde que comenzó el gobierno, pero que ahora ha fluido con muchas más interacciones a través de los medios virtuales con las 96 secretarías, pues ha permitido que lo podamos hacer en equipo.
y la labor titánica y protagonista de los maestros ha venido acompañada del proyecto Contacto Maestro, que integra los más de 44.000 millones dirigidos a formación continuada, formación posgradual, acompañamiento, generación de la escuela de liderazgo, honrando los compromisos en materia de formación de los maestros. Y allí importante, como recordaba el doctor Guevara, el esfuerzo tan grande que hemos hecho por honrar los compromisos de los maestros de vigencias anteriores que no se les habían respondido y de lo que suscribimos el año pasado con FECODE. Estos compromisos tienen que ver con hacer realidad la bonificación docente, los incrementos salariales por año que permiten ya cerrar la brecha salarial, la evaluación diagnóstico formativa, los resultados que esto tiene en los procesos de ascenso, el eje de formación, el eje de protección a la vida y a la integridad y todo el trabajo que tenemos que seguir trabajando con mucha fuerza para mejorar todas las condiciones en lo que tiene que ver con un tema que ha sido recurrentemente un tema, digámoslo así, álgido, que es el tema de salud y seguridad en el trabajo y todas las condiciones de bienestar en los docentes allí. En nombre propio, yo misma estoy de cabeza en el tema con la presidenta de la FIDU Previsora para lograr superar diversos obstáculos en forma contractual de prestación del servicio, el defensor del usuario, los cambios de los términos en salud y seguridad en el trabajo que son fundamentales para los maestros y los directivos. Y uno de los temas más controversiales en los últimos meses ha sido la propuesta del Ministerio de Educación Nacional de regresar a las clases presenciales por medio de la alternancia. Escuchemos a continuación a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, quien habla al respecto. Hoy nos encontramos con todas las secretarías trabajando en este momento en educación en casa, con la activación de 11 comunidades indígenas en el territorio que ya iniciaron el proceso de alternancia. Y para ello fue clave la publicación de los lineamientos desde el día 13 de junio. ¿Por qué se publicaban los lineamientos con antelación? Y creo que esto fue muy comentado y era normal, digamos, los comentarios o las apreciaciones, porque sabemos que como sociedad, lo más valioso de cualquier hogar, de la sociedad misma, son los niños y los jóvenes. Y el temor acompaña al quehacer a todo nivel por el impacto que ha tenido la pandemia, porque pues cada día se va conociendo diversa información. Y por ello, publicar los lineamientos el día 13 de junio lo que daba era buen tiempo para prepararnos y para que en el momento indicado las secretarías tomen las decisiones. Estos lineamientos para el retorno gradual y progresivo tienen 12 anexos. Está todo el detalle en los diversos temas que pudiéramos preguntar y traer a escena para lograr los protocolos para los maestros y directivos, para la primera infancia, para la alimentación, en temas de transporte escolar, etcétera, en fin. Y lo importante era el paso siguiente. El paso siguiente es el diagnóstico con cada una de las secretarías que han trabajado con rigor los meses de julio y agosto. Este diagnóstico dejan ver características de la infraestructura, tamaño de la población docente, realidad además de los docentes por edades, para poder tener todos los protocolos para resguardar su vida e integridad y los requerimientos para la implementación de los protocolos de bioseguridad. Les puedo contar que al momento de este trabajo ya el FOME apoyó más de 90.000 millones de pesos para implementar estos protocolos. Aquí están los recursos que en estos meses, entre marzo y el mes en el que estamos, agosto, han sido entregados para fortalecer las acciones de las secretarías de educación y de los fondos educativos de los colegios. Para compra de material, 187.976 millones, para alimentación de emergencia, 75.000 millones adicionales a la inversión de alimentación que, recuerden, hemos duplicado para un total de 262.000 millones. Pasando a la siguiente, ya entrando al tema de los protocolos, bueno, acá venían los medios que yo ya les describí, de televisión, de radio, de equipos, computadores y demás. Aquí entramos a los lineamientos. Recordemos que los lineamientos fueron construidos con MinSalud, con participación de distintos grupos de interés, y son los lineamientos que son la base para la construcción de los protocolos. Protocolos que cada vez que estamos evaluando las condiciones permanentemente de cada secretaría, yo hablaría de estas 4 condiciones que no podemos olvidar. Primero, es la realidad del contexto regional, que quien mejor la conoce obviamente es cada alcalde, gobernador, su secretario de Educación, su secretario de Salud, para poder entender las medidas que han tomado, entrar a la segunda condición, que es la evolución de la pandemia, tener este diagnóstico que les hago mención para poder hacer la adecuación de las sedes educativas, y allí les sumaría que ya cuenten con los recursos por parte del Gobierno Nacional
y del FOME para poder trabajar estos temas y el consentimiento tan importante de las familias y de la comunidad académica en general, pero además hacer parte a toda la comunidad de la construcción de los protocolos. Yo creo que parte de entender la dimensión, el cuidado y el momento es hacerse muy activo en la construcción de todos estos temas. Siguiente. Para poder definir esto, el diagnóstico, los momentos de cada secretaría, acá se encuentran las reuniones que desde marzo y hasta el mes de agosto, donde ustedes ven que finalizamos los talleres pedagógicos y financieros. Para tomar estas decisiones, además de la evolución de la pandemia, hay que tener muy claro, como les digo yo, diagnósticos en infraestructura, cómo sería la combinación o la aproximación pedagógica, la combinación de metodologías, los recursos necesarios y el trabajo con los actores de la comunidad y con padres de familia. Conéctate con el MEN ha tenido 16.197 personas conectadas de todos los representantes de secretarías de educación, de maestros, de directivos, de padres de familia, que creo que son bastante importantes para poder dar cuenta de las decisiones que se vayan a ir tomando gradualmente en los meses siguientes. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintrainagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Atención docente. Atención docente. No lo piense más. Curse ya su maestría y mejore sus condiciones salariales y profesionales. Lorenza Morales y Alma Mater te ofrecen maestrías con alta calidad académica y reconocimiento del Ministerio de Educación. En Alma Mater te ofrecemos maestría con 1 año de duración sin requisito de inglés, descuentos especiales hasta del 50%, cómodas formas de pago y mediante cesantías. En Alma Mater puedes escoger tu maestría en el área más afín a tu perfil de formación académica. Maestrías en español, matemáticas, tecnología, neuropsicología y psicopedagogía, en educación especial e inclusiva, en dirección de centros educativos y educación temprana. Comunícate con Lorenza Morales y Alma Mater y realiza ya tus soñados estudios en maestría. Teléfonos 302-349-9543. 302-349-9543. Teléfono fijo 448-9727. 448-9727. Oficinas, calle 10, número 4245, edificio Plaza Poblado, Medellín. Apreciado educador, en Alma Mater te orientamos, te acompañamos y te asistimos. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, con la finalización en junio del descuento de 10% por pago oportuno para los hogares de estratos 1 y 2, cerca de 460,000 clientes fueron beneficiados con esta medida. Además, para entregar bienestar y calidad de vida, hemos reconectado los servicios públicos de cerca de 48,000 usuarios. Esta medida estuvo vigente hasta el 15 de julio para energía y gas e irá hasta el 31 de agosto en acueducto y alcantarillado. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa de Educación al Día, y a propósito de todo este tema de la crisis que ha traído la pandemia por el COVID-19, escuchemos a continuación al senador Iván Marulanda de la Alianza Verde, quien habla sobre cómo puede el país recuperarse y salir de esta crisis. Escuchemos. Pues nosotros estamos en un mundo por inventar. Realmente los desafíos de estos tiempos son verdaderamente impresionantes, porque se fueron al piso muchas instituciones y muchas fortalezas y salieron a flote muchas debilidades, no solamente del país y de las instituciones del país y de los temas económicos y sociales,
sino del mundo entero, como bien lo decías tú, Fabio. El país ya venía en un proceso de reflexión, me refiero al estado de conciencia ciudadana sobre la situación del país, y venía en un proceso de evolución política muy interesante. De hecho, ese cuadro que tenemos hoy en el Congreso, particularmente en el Senado, no lo había tenido la política colombiana. Es un escenario plural, en donde no hay mayorías de partido, sino que cada uno ocupa cada partido y cada fuerza ocupa pues un tramo de ese escenario sin ser determinante. Se necesita unir muchas fuerzas y muchos intereses y muchas veces muchas intrigas allí para lograr hacer mayorías y generar hechos políticos. Pero me refiero a que ha habido muchos cambios en el país, y que sobre todo la ciudadanía ha ido elaborando y procesando y adquiriendo conciencia sobre realidades del país, sobre todo sobre la necesidad de transformar esta sociedad y transformar la política. Pero lo que nos plantea ya esta pandemia es brutal. No solamente nos vamos a encontrar a la salida de esta pandemia, que no sabemos eso cuándo va a ser, con todo lo que venía acumulado, repito, de reflexión ciudadana sobre la política del país y sobre las estructuras de poder y demás, que ya se había expresado en las movilizaciones de noviembre, sino que lo que ha salido aquí a la luz pública con esta situación de la pandemia es brutal, porque efectivamente se ve ya de una manera incontrastable, inocultable mejor, pues la realidad social de este país, la precariedad de esta economía, la precariedad de este Estado y la precariedad de los sistemas de atención social. Y entonces hoy podemos decir, aquí está todo por inventar y todo por construir o por reconstruir, si es que había algo que valiera la pena. Y entonces aquí tenemos un debate que se está dando y que cada vez va a ser más intenso y más interesante, sobre qué es lo que estamos en capacidad de hacer y de proponer para darle otra vez cauce a este país. ¿Qué vamos a hacer con el sistema de salud? Un país totalmente indefenso en el tema de salud pública. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el sistema educativo? Hoy tenemos, este país tiene cerca de 15 millones de jóvenes hoy desescolarizados, desconectados del conocimiento, desconectados de la relación social, desconectados de un ritmo de formación psíquica y física y espiritual, y además vamos a encontrarnos a la salida de esto con unas familias sin ingresos, sin empleo, un problema de desempleo brutal, se está hablando, la CEPAL nos habla de la destrucción de más de 140,000 empresas, microempresas, micronegocios, pequeñas, medianas empresas, un sistema entonces, una estructura empresarial desvencijada, todo un tema de relaciones internacionales también desarticulado y desarmado. ¿Qué es lo que va a pasar con el comercio internacional? De aquí no vamos a salir a la misma noción de la globalización. Nosotros tenemos que saber cómo vamos a reconstruir una balanza de pagos que hoy, pues las fuentes de ingresos que teníamos ya no son ni van a ser. Un país que tenía una dependencia enorme de la exportación de combustibles fósiles, de hidrocarburos. El 57% de los ingresos de divisas dependía de esas exportaciones. Esto ya no va a ser más. ¿Cómo vamos a obtener las divisas para
para poder sustentar el desarrollo y financiar la renovación de la economía y la dinámica. ¿Qué es lo que vamos a hacer con un sector agropecuario que lleva 40 años abandonado en un país que importaba 14 millones de toneladas de comida y que ya no las puede importar más, pero que no tiene infraestructura, no tiene centros de acopio, no tiene cadenas de frío, no tiene sistemas de riego y avenamiento, no tiene sistemas de mercadeo, no tiene vías terciarias, no tiene asistencia técnica, investigación científica y tecnológica para el agro, para el campo. Tenemos que reconstruir o construir un proceso de reindustrialización o de industrialización que le ofrezca posibilidades de empleo, sobre todo a las poblaciones urbanas. Este país viene de un proceso de desindustrialización muy profundo por la sobrevaluación del peso, por toda esta apertura que destruyó las pequeñas estructuras industriales que teníamos. En fin, aquí está todo por inventar y la política está por inventar. Entonces, en la medida en que va avanzando el tiempo, pues va a ser mucho más interesante este debate. Aquí hay unos sectores políticos que le ofrecen al país la posibilidad de una renovación, de una reinvención, que generan una confianza en la capacidad de generar cambio, de generar transformaciones. Los partidos tradicionales no ofrecen esa confianza. Yo siento que ellos no van a tener un espacio importante por fuera de lo que puedan hacer con el fraude electoral y con sus maquinarias políticas, en fin, pero yo siento que la opinión pública ya está desprendida de esto, sobre todo con esta situación que estamos viendo, y entonces vamos a ver unos liderazgos, vamos a ver unos partidos alternativos en juego, con mucha importancia, con mucha relevancia, y en la medida en que esos partidos y esos liderazgos construyan un debate civilizado, un debate inteligente, un debate democrático, pues van a poder llegar a una convergencia al final que le ofrezcan al país una opción de cambio, porque cada uno por su lado tampoco va a ser una opción de poder. Aquí se necesita una convergencia, pero esa convergencia tiene que ser sobre la base de un debate democrático y de un debate respetuoso y de un debate enriquecido desde la inteligencia, desde la razón, desde el conocimiento, desde la información y desde las propuestas y desde los programas. Yo siento que en la medida en que podamos desprendernos de la polarización, de la pelea, del odio, de la rabia, y nos centremos a ver cómo unificamos este país y cómo le ofrecemos un escenario de reconstrucción, un escenario de esperanzador en la superación de esta tragedia social en la que nos vamos a encontrar, pues en esa medida vamos a realmente a ser capaces de consolidar y de materializar esa alternativa y ese cambio. Y termino diciendo, finalmente, hay algo que para mí es impredecible, pero que cada vez lo veo con más preocupación, y es que aquí puede haber un estallido social tremendo, en la medida en que se ha dejado, se le ha entregado todo el soporte de esta tragedia y de esta indefensión social, pues a los hombros de la gente. Es decir, el Estado desapareció, aquí desapareció el Estado, no existe Estado, y por supuesto aquí hay una acumulación de sufrimientos en las gentes, en las familias, en los niños, en los adultos, en las mujeres, impresionante, y no sabemos eso cómo se va a expresar a la salida de esta pandemia, porque hay mucha hambre y hay mucha indefensión, y entonces es posible que también se esté acumulando una rabia que termine en una explosión que no sabemos a dónde nos pueda llevar. Pero bueno, hay unos líderes, hay unos partidos alternativos y una capacidad de entender la posibilidad y la necesidad de transformar este país y de proponerle cambios
importantes, estructurales, y reales y funcionales, sobre los cuales puede generarse una confianza popular y realmente encauzarse un proceso de cambio histórico en este país. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, para ofrecer un alivio económico, desde el inicio de la contingencia y hasta el 22 de julio, congelamos todas las cuotas de financiación y créditos relacionadas con servicios públicos para 874,000 hogares y más de 12,000 empresas. Y de otros conceptos como el programa Somos, 144,000 clientes que en su mayoría son hogares. El no cobro de intereses de mora se amplió hasta el 31 de julio para quienes no hayan pagado sus facturas desde finales de marzo. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Finsuagro y Sintreinagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Finsuagro Colombia. Atención docente. Atención docente. No lo piense más. Curse ya su maestría y mejore sus condiciones salariales y profesionales. Lorenza Morales y Alma Mater te ofrecen maestrías con alta calidad académica y reconocimiento del Ministerio de Educación. En Alma Mater te ofrecemos maestría con 1 año de duración sin requisito de inglés, descuentos especiales hasta del 50%, cómodas formas de pago y mediante cesantías. En Alma Mater puedes escoger tu maestría en el área más afín a tu perfil de formación académica. Maestrías en español, matemáticas, tecnología, neuropsicología y psicopedagogía, en educación especial e inclusiva, en dirección de centros educativos y educación temprana. Comunícate con Lorenza Morales y Alma Mater y realiza ya tus soñados estudios en maestría. Teléfonos 302-349-9543, 302-349-9543. Teléfono fijo 448-9727, 448-9727. Oficinas, calle 10, número 4245, edificio Plaza Poblado, Medellín. Apreciado educador, en Alma Mater te orientamos, te acompañamos y te asistimos. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día y vamos a escuchar a continuación la propuesta del senador del Polo Democrático Alternativo, Jorge Robledo, sobre cómo puede Colombia salir de la crisis que ha traído la pandemia por el COVID-19. Escuchemos. Yo diría que aquí hay 2 crisis, o es la misma, pero hay que separarla por las razones metodológicas o nos engaña. O sea, la crisis ya era muy grave en marzo. ¿Por qué insisto en esto? Porque el duquismo anda con la mentira de que es que tan de malas el doctor Duque, como iban de bien las cosas y tan de malas que le aparece el coronavirus. Eso es falso. Todas las cifras demuestran que estábamos en una crisis muy profunda y agravándose. No tenemos tiempo para dar los datos, pero se puede demostrar hasta la saciedad. Entonces, lo que hace el coronavirus es echarle como sal a la llaga y a la tragedia nacional. Esa es la realidad del asunto. Y atender esa crisis con la misma concepción económica y social y política que venía antes de la crisis, que no es otra que la lógica neoliberal del libre comercio, de sometimiento a las orientaciones del Consenso de Washington, del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, o sea, de los grandes poderes externos. Entonces, lo que hace el coronavirus es destapar todas estas lacras sociales de pobreza, de hambre, de fallas estructurales del sistema de salud montado sobre la ley CIAN y el neoliberalismo. Y, digamos, eso es lo que tenemos al frente. Repito, es una sola crisis, pero hay que enfatizar esto. Ahora, su atención tiene 2 partes.
La primera parte es la crisis en la que estamos, o sea, el incendio. ¿Cómo apagar el incendio? Bueno, todos los países del mundo están haciendo lo mismo. Plata y plata del Estado, del gobierno nacional, plata y plata y plata y plata y plata del Estado para los viejos pobres, los nuevos pobres, para los nuevos desempleados, los viejos desempleados, para respaldar el aparato productivo que se está hundiendo, y esa es la base del mejor empleo nacional, el que más garantías laborales ofrece, ¿sí? Pero el presidente Duque y Carrasquilla han asumido una actitud cicatera frente a esto. Colombia es de los países del mundo que menos gasto del Estado está haciendo para estos efectos. Es más, cada vez se descubre más que una cosa es lo que cacarean y aprueban o dicen aprobar, y otra cosa es lo que de verdad se traslada. Y acaba de darle contra la Procuraduría los datos de la salud. Entonces, digamos, eso es lo que tenemos al frente. Bueno, y lo otro es, bueno, y en el mediano plazo, ¿qué vamos a hacer? Porque el país va a salir mucho más averiado de lo que ya venía con esta crisis. Y ya el doctor Duque, desilusionando a quienes creen que el mundo iba a cambiar solito, que porque la tragedia del coronavirus había destapado todo el drama del neoliberalismo y del libre comercio y de la globalización impuesta por las grandes potencias. Ya el doctor Duque y los grandes poderes globales dijeron que no cambia nada. O sea, si Colombia en marzo hubiera sido Alemania, se les ocurren más cambios a estos personajes. Y si el mundo fuera un mundo perfecto, los señores Trump y los jefes de las grandes potencias estarían proponiendo más cosas. No. Está clarísimo que no van a cambiar nada de fondo, que las grandes potencias van a utilizar, empezando por Estados Unidos, van a utilizar esta crisis para ver cómo nos acaban de quitar hasta la última de las muelas, sometiéndonos a todo tipo de intercambios desiguales, y el doctor Duque montado ahí. Está perfectamente claro que viene la reforma laboral que tenían montada, la reforma pensional, la privatización de Ecopetrol, una reforma tributaria contra los pobres y las clases medias. O sea, ellos no mueven un dedo. Como dicen ellos y decimos nosotros, las crisis son una oportunidad. Lo que pasa es que para nosotros la oportunidad es ser para el cambio, y la oportunidad para ellos es seguir haciendo lo mismo en lo que les va tanto también. Ese es un problema del enfoque, y me detengo en esto porque si uno no aclara las causas de los problemas, no puede encontrar las soluciones. Aquí el que crea que va a arreglar a Colombia sin meterle la mano al modelo neoliberal y a los TLCs y a toda esta política retardataria impuesta desde afuera, o sea, sin hablar de soberanía, aquí no se arregla nada. Es mi posición, es la posición del Polo Democrático Alternativo, la acabamos de confirmar en un evento que hemos hecho. Y al mismo tiempo, claro, la lucha social, que se tiene que hacer pues en medio de dificultades muy grandes, porque pues en esto de la pandemia tenemos que cuidarnos, y hay una dificultad, pero no podemos perder de vista esa lucha social, democrática, civilizada, sin destruir propiedad pública ni privada, sin auspiciar violencia, o sea, con sabiduría y actitud democrática para adelantar esas luchas. Bueno, por último, agrego esto entonces. El 21 de enero de este año, yo anuncié mi aspiración a la presidencia de la República. Pues cosa que por supuesto tiene que ser un trámite, eso es en el marco del Polo, el Polo irá tomando sus definiciones, pero digamos, yo tenía todo el derecho a plantear mi aspiración y la planteé el 21 de enero. Y lo que propuse el 21 de enero fue una cosa que llamé un gran pacto nacional. Gran pacto nacional, eso fue lo que dije el 21 de enero de este año. ¿Y por qué gran pacto nacional? Porque los grandes poderes que tenemos al frente son tan grandes. Es tal el desastre del país, el atraso del sector productivo, la pobreza, la miseria, la ruina del sector empresarial, la destrucción del agro, de la industria, o sea, toda la crisis de la falta de modernidad de Colombia, porque este es un país premoderno con un desarrollo capitalista absolutamente insignificante y ridículo, de donde se originan buena parte de sus males, incluida la violencia, la corrupción, tantas cosas que podríamos mencionar. Para enfrentar un problema tan complicado, si no es con una unidad de una amplitud descomunal, no es posible atender esto. No es posible. Entonces también en esos días dije una cosa, el gran pacto nacional empieza por hacer un pacto social en el que quepamos todos los colombianos. Un pacto social que apunte a un programa que atienda las necesidades de los sectores populares, urbanos y rurales, pero también las necesidades de las clases medias y también las necesidades del desarrollo empresarial. O sea, este no es un proyecto el que yo estoy planteando para atacar la propiedad privada.
ni para estatizar la economía. Eso no, eso sería un absurdo total, porque no puede haber pacto nacional. Usted no puede proponer un gran pacto nacional si lo primero que dice es que le va a quitar las cosas a algunos. Eso sí no funcionan las cosas. Estas son cosas que ya están entendidas por la humanidad. Es lo que acaba de ratificar el Polo en un evento que hicimos. Vamos a hacer el pacto y el acuerdo más amplio que podamos hacer. Ahora, eso es un trámite, no es para mañana y todo, pero esa es la concepción que me anima. Y a partir de ese pacto sobre hechos sociales, la educación, la salud, no voy a entrar en los detalles, el medio ambiente, producir y producir y producir empleos, es decir, producir y producir y producir y producir riqueza. No se puede hablar de lucha contra el desempleo, que es uno de mis aspectos fundamentales, porque eso es un drama muy grande, si no creamos las fuentes del empleo. Es que normalmente se utiliza una frase mal utilizada, que es creemos empleo. No, se crean son las fuentes de empleo, en el agro, en la industria, en los distintos sectores. Todo en la visión antineoliberal, o sea, confrontados con la ley 100, con la privatización de la educación, con la desigualdad social, los impuestos los tienen que pagar los que más tienen. Bueno, todo eso lo sabemos más o menos de memoria y más en esta instancia. Y a partir de esos acuerdos sobre qué es lo que queremos hacer con Colombia, y claro, eso incluye una lucha anticorrupción, una defensa de la democracia, la consolidación del proceso de paz, avanzar en nuevos procesos de paz, el monopolio del Estado sobre la fuerza, claro, pero una fuerza democrática, civilizada, respetuosa de los derechos humanos, o sea, todo lo que es en cierto sentido los aprendizajes que ha hecho la humanidad en los últimos 200 años. Y a partir de eso, pues unos acuerdos políticos que también tendrán que sufrir un proceso como es todo, porque aquí no se trata pues de que entonces uno arme su jeringa y entonces vaya y ponga la inyección. Estas son cosas que habrá que irlas conversando con un propósito que es el supremo, es que Duque no elija un sucesor de esa misma estirpe o de ese mismo lado, los mismos con las mismas, llamémoslos de esa manera, que es la gran confrontación que va a haber en el 2022, ¿no? Si se reeligen las mismas políticas o si cambiamos las concepciones y, por supuesto, las personas a las que les toca el trabajo del gobierno. Bueno, se podrían decir muchas cosas, pero en el tiempo pues breve que hemos tenido, espero haberme ajustado a eso. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche.